despeje o superficie limitadora de obstáculos. Son áreas imaginarias, oblicuas y horizontales que se extienden sobre cada aeródromo y sus inmediaciones, en las cuales está limitada la altura de los obstáculos a la circulación aérea, correspondiendo a la UAEAC su determinación y la altura máxima de construcciones y plantaciones bajo dichas superficies. Estas superficies son como las que le digo, estas son las que pues comprenden, además de la superficie de aproximación y despegue, incluyen otras superficies. En esta parte, bueno, aquí en cuanto a la normativa, digamos que toda la parte técnica, reglamentaria para la aviación en Colombia se encuentra registrada en los reglamentos aeronáuticos de Colombia, RAC por sus siglas. Eso es un conjunto de normas de carácter general y obligatorio emanadas de la Aerocivil a través de su director general en ejercicio de las facultades que le otorga la ley y en tal sentido que regulan los aspectos propios de la aviación civil, en concordancia con otras normas nacionales e internacionales sobre la materia y en especial con la parte segunda del libro quinto del Código de Comercio y con el Convenio de Chicago de 1944 sobre la aviación civil internacional y sus anexos técnicos. Ya enfocando específicamente para el tema de restricción y eliminación de obstáculos, hay un numeral, en este caso el que cito acá, el 14.3.4. Este se encuentra registrado en el RAC 14, es decir, el capítulo 14 de los reglamentos aeronáuticos de Colombia, que hace referencia a aeródromos, aeropuertos y helipuertos. Entonces, este numeral, como registra su nombre, es para la restricción y eliminación de obstáculos. Ahí se especifica que la Aerocivil emitirá un concepto sobre las alturas de las construcciones en las áreas de influencia de aeródromos o helipuertos, incluyendo edificios, bodegas, hangares sencillos, líneas de alta tensión, terminales de carga, fábricas, bodegas, silos y construcciones en áreas de servidumbre aeroportuaria y aeronáutica, y las que por su actividad puedan llegar a constituirse un obstáculo o generar la presencia de aves. Asimismo, para el caso de mástiles y antenas de emisora, líneas de alta tensión o estructuras que se desarrollen en el territorio nacional y que puedan constituir un peligro para las operaciones aéreas y sean superiores a 15 metros sobre el nivel del terreno. Este concepto, pues, entonces, esto es importante tenerlo en cuenta, no constituye un permiso de construcción, el cual debe ser emitido por las autoridades correspondientes. Sí, la siguiente, por favor. El numeral 14.3.427.2 también del mismo RAC 14 habla de los permisos que emite la Aerocivil. Entonces, aquí dice que con fundamento en los artículos 1823 y 1824 del Código de Comercio, el desarrollo o construcción de toda instalación destinada a manejo y disposición de residuos sólidos, sea transitoria o permanente, como rellenos sanitarios, plantas de tratamiento de residuos sólidos orgánicos, plantas de transferencia de residuos sólidos, entre otros, producción, aprovechamiento, procesamiento, venta de carnes, pieles, vísceras y cualquier otro derivado animal, tales como plantas procesadoras de cebo, plazas de mercado, expendios ambulantes, plantas de beneficio animal y frigoríficos, entre otros, sistemas agroproductivos. Bueno, aquí pues nombra cierto número de actividades que son las que potencialmente podrían ser atrayentes de aves. Entonces también, de acuerdo a lo que especifica el Código de Comercio en los artículos 1823 y 1824, estas actividades cuando se desarrollan dentro de un área determinada eh, de influencia de los aeródromos, de los aeropuertos, pues también deberá solicitar un concepto al Aerocivil. Eh, la distancia que se especifica en los mismos reglamentos aeronáuticos para solicitar este tipo de conceptos para esas actividades es hasta de 13 kilómetros. Es decir, lo que esté 13 kilómetros a la redonda de cualquier aeródromo, aeropuerto, que se pretenda desarrollar algún tipo de esas actividades, pues tendrá que solicitar también un concepto de aerocivil, independientemente de que pues no vaya a tener afectación por altura, ¿no? Pero pues se hace ya un análisis ambiental para determinar que no va a haber un riesgo por colisión con aves. Bueno, el numeral 14.3427.3
también del mismo RAL 14, se especifica que el correspondiente permiso será expedido por la Aerocivil mediante una comunicación oficial previo recibo de los conceptos técnicos de las áreas competentes de la entidad. El permiso solo podrá ser otorgado si todas las áreas competentes emiten concepto favorable. Esto lo digo porque, pues, como les decía, aparte del concepto de altura, nosotros recibimos los conceptos de las otras áreas. Puede ser que por altura no tenga ningún tipo de restricción, pero si alguno de los otros conceptos que se requieren internos de la entidad es desfavorable para lo que están solicitando, pues el concepto final va a ser desfavorable. Sí, en todos los casos. Si es desfavorable el de altura, si los otros son favorables, pues igual es desfavorable y así cuando se presente de esa manera, pues entonces para que el concepto final sea favorable, todas las áreas que intervienen deben emitir un concepto igualmente favorable para tener ese resultado. La siguiente. Bueno, entonces, ¿cuál es la importancia de la identificación y restricción de los obstáculos? Entonces, bueno, para que puedan llevarse a cabo con seguridad las operaciones de aviones previstas y evitar que los aeródromos queden inutilizados por la multiplicidad de obstáculos en sus alrededores. Los objetos que atraviesan la superficie limitadora de obstáculos pueden en ciertas circunstancias dar lugar a una mayor altitud o altura de franqueamiento de obstáculos en el procedimiento de aproximación por instrumentos o en el correspondiente procedimiento de aproximación visual en circuito o ejercer otro impacto operacional en el diseño de procedimientos de vuelo. Entonces, pues lo que pasa con el tema de los obstáculos, ¿por qué se requiere tener identificados dónde están los obstáculos alrededor de un aeródromo? ¿Cuáles son sus características? ¿Qué altura tienen? Esto es importante porque pues, cuando se hace un diseño de procedimientos de vuelo para las aeronaves en sus fases de despegue y aproximación, se tiene en cuenta la altura de los obstáculos porque se requiere tener una distancia mínima para el francamiento de los obstáculos. Es decir, un avión debe mantener una distancia mínima que ya pues, especifican los diseñadores de procedimientos de acuerdo a la aeronave con que diseñen estos procedimientos. Deben decir que debe mantener una altura mínima entre los obstáculos y el avión. Eso teniendo en cuenta pues, posibles eventualidades durante estas etapas de vuelo de aproximación y despegue, como puede ser una falla de motor en algún avión, cualquier contingencia que se presente. Entonces, es por eso que se necesita mantener como al margen la proliferación de obstáculos alrededor de los aeropuertos. Porque sobre estos, bueno, digamos, para ponerles un ejemplo, un objeto que esté situado muy cerca a un aeropuerto que esté infringiendo una superficie delimitadora de obstáculos puede implicar que los aviones que allí despegan o aterricen tengan que hacer como, no sé, una nueva evaluación de la carga útil que pueden llevar. O sea, esto para las empresas, para las aerolíneas, pues significa carga útil de pasajeros, mercancías y eventualmente pues eso significa pues dinero para las aerolíneas. Entonces ellos siempre pues, andan muy atentos a los obstáculos que se están instalando en estos aeropuertos porque pues eso les implica a ellos ciertos costos y además también pues afecta directamente la competitividad misma del aeropuerto. Pues como sabemos el aeropuerto El Dorado es el más importante del país, entonces cualquier alteración en la operación, en este tipo de situaciones, pues puede obviamente afectar económicamente al aeropuerto, por ende a la ciudad, bueno, el país por las restricciones que pueda tener, menos carga útil, de pronto las aerolíneas preferirían ir a otros aeropuertos con menos restricciones, bueno, en fin, una serie de situaciones que se pueden presentar. La siguiente, por favor. Bueno, ahora sí en estos gráficos que se muestran en pantalla, están representadas las superficies limitadoras de obstáculos. Algunas, digamos, las superficies limitadoras de obstáculos van a variar de acuerdo a la categoría del aeródromo
en el cual se presentan. Pero como de manera general, las que se muestran acá en el gráfico son como las más importantes y que pues todos los aeródromos independientes de su categoría van a presentar. Tenemos una superficie de aproximación y despegue, que son las que pues comúnmente las conocen ustedes tal vez como conos de aproximación, eh, que estas van desde los umbrales de las pistas en unas distancias determinadas. Digamos, para el caso de Bogotá, esta superficie de aproximación y despegue tiene 15 kilómetros medidos de los umbrales, o sea, son 15 kilómetros donde va a haber algún tipo de restricción por altura. La superficie que ustedes ven ahí verde, en color verde, la superficie horizontal, esa es un plano horizontal, pues como su nombre lo dice, eh, que está medida sobre un nivel de referencia del aeródromo. Sobre un nivel de referencia se tiene en cuenta una altura de 45 metros y pues de ahí en adelante cualquier objeto que haya ya va a ser identificado como un obstáculo, categorizado como un obstáculo. Y la superficie que ven aquí en la parte azul, la última, esa es la superficie cónica. Esa superficie pues esa ya no es como la superficie horizontal que tiene bueno, la superficie horizontal tiene una pendiente cero, mientras esta superficie cónica pues sí tiene una pendiente del 5%. Digamos que lo que difiere la superficie cónica en las diferentes categorías de los aeródromos es la altura máxima que alcanza. Digamos, para el caso de Bogotá, la superficie cónica va hasta 100 metros, es decir, 100 metros a partir de los 45 metros de la superficie horizontal. Esa superficie, bueno, entonces digamos que en cuanto a las dimensiones de esas superficies, la superficie horizontal abarca para el caso de Bogotá, abarca hasta 4 kilómetros a partir del eje de la pista, y la superficie cónica abarca 2 kilómetros más. Es decir, que es un total de 6 kilómetros a la redonda del aeródromo, donde hay una restricción por altura por estas superficies. Pues aparte de los 15 kilómetros que están en las superficies de aproximación y despegue. De pronto en la imagen no se ve muy bien, entre la superficie horizontal y la de aproximación hay una superficie que se denomina de transición. Esa es una superficie que igual también es oblicua, también tiene un grado de pendiente que va también desde el nivel de referencia del aeródromo hasta los 45 metros para unirse con la superficie horizontal. En la imagen de la derecha, pues más o menos se puede ver en perspectiva cómo sería la diagramación de esas superficies limitadoras. Ahí más o menos se puede entender un poco más. La forma es parecida, no sé, pues para que lo interpreten mejor, como a las gradas de un estadio. Es un estadio donde la superficie horizontal pues va a ser la parte baja, la parte plana, y digamos que la superficie cónica serían las gradas. Es más o menos para que tengan una idea de la forma de estas superficies. Siguiente. Vamos a pasar a dos diapositivas, Daiso, porque tenemos un error en la presentación y estas imágenes están, eh, parece como un vacío, pero bueno, si quieres te pongo esto Ah, para que empalmes el mensaje. Gracias. ok, bueno, esta es más o menos para mostrarles cómo, bueno, lo que les describí hace un momento de cómo las dimensiones de las superficies limitadoras de obstáculos. Esta es entonces cómo se ve la superficie horizontal, tanto en planta como en una sección transversal. Entonces, como pueden ver, ahí en la imagen de la izquierda, indica un radio. Ese radio está medido a partir del eje de la pista. Son 4 kilómetros, lo repito, para el caso de Bogotá, 4 kilómetros. Entonces, esto lo que forma, esta figura forma como una elipse, como la ven en la imagen de la izquierda. Y en la imagen de la derecha, pues se representa la sección transversal, donde pueden ver que esa superficie horizontal pues tiene pendiente cero. No se puede infringir esa superficie que está, como les decía, eh, tiene una altura de 45 metros sobre el nivel de referencia del aeródromo que se determine para ella. ¿Tiene ahí alguna de las otras imágenes, de pronto de otras superficies? Sí, ¿cuál de las otras diapositivas?
Esta es la superficie cónica, que es la más externa. Bueno, como pueden ver ahí, la pendiente de la que les hablaba. En la imagen de la derecha, esta altura que dice H, es la altura, la diferencia de altura que va a tener entre el borde interno de la superficie y el borde más externo. Entonces, para el caso de Bogotá, esa diferencia de altura H va a ser igual a 100 metros. Y el valor de H sub I es la altura de la superficie horizontal, o sea, es decir, 45 metros, para un total de 145 metros que va a tener en total entonces esa superficie cónica en su borde más externo con respecto a la elevación de referencia del aeródromo. Siguiente. Bueno, en cuanto a las superficies limitadoras de obstáculos, aquí se dice que las superficies limitadoras de obstáculos y parámetros de las mismas se establecerán para cada aeródromo dependiendo del tipo de operación, para aproximaciones de precisión, no precisión y visual. Los reglamentos aeronáuticos de Colombia, en su parte 14, específicamente la tabla 4.1, establecen las dimensiones y pendientes de las superficies limitadoras de obstáculos para las pistas destinadas a aproximación. Entonces, bueno, esta es la tabla que les mencionaba. Eh, digamos, dependiendo del tipo de operación que tenga el aeródromo, si es visual, si es para aproximaciones de no precisión o si para aproximaciones de precisión, pues va a tener unas diferentes dimensiones cada una de las superficies que ya hemos mencionado. Para el caso de Bogotá, pues aplica las que están acá señaladas en rojo. Señalé ese recuadro en particular porque es donde se encuentra Bogotá, son sus dimensiones. Entonces aquí está. La superficie cónica tiene una altura de 100 metros con una pendiente del 5%, superficie horizontal una altura de 45 metros con un radio de 4 kilómetros. La superficie de aproximación en Bogotá pues tiene tres secciones diferentes, cada una pues con características propias, con pendientes específicas, una del 2%, otra del 2.5%, y también con diferentes longitudes. Tenemos la primera sección de la superficie de aproximación, que ya es la última, la que está más próxima al aeropuerto, con una longitud de 3 kilómetros. La segunda sección con 3.6 kilómetros, una pendiente del 2.5%. Y la tercera sección, esa es una sección horizontal, como aparece ahí, sección horizontal, que tiene una longitud de 8.4 kilómetros para completar los 15 kilómetros. Esa última sección pues no tiene ningún grado de pendiente, también es pendiente cero. La superficie de transición para el caso de Bogotá, entonces tiene 14.3%. Digamos que ahí hay otras superficies que también se menciona como la de aterrizaje ininterrumpido y la de transición interna, pero pues ha sido unas pendientes mayores, por lo tanto menos restrictivas. Nosotros evaluamos obviamente con los valores, con las superficies que son más restrictivas, teniendo en cuenta que se busca la protección de las aeronaves en todas las fases. Eso es pues, para unas pistas destinadas a las aproximaciones y para superficies, para pistas, perdón, destinadas a los despegues. En este caso está en la tabla, la parte inferior derecha. Para el caso de Bogotá se encuentra dentro de la última sección, número de clave 3 o 4, que es a la que corresponde Bogotá. Entonces aquí están las dimensiones de una superficie de despegue, 180 metros en borde interno, una distancia mínima desde el borde de pista perdón, desde el umbral de la pista, 60 metros, una distancia mínima porque puede ser variable, puede ser mayor cuando existen distancias declaradas mayores. Digamos, en el caso de Bogotá, después de los umbrales hay una distancia que está destinada para el despegue seguro de las aeronaves, denominada Clearway. Esta área, pues si bien no es un área preparada, pavimentada, pues no está consolidada la pista, pero debe estar totalmente despejada, es de 300 metros de longitud. Es decir, está el umbral, 300 metros después está un clearway y posterior a ese clearway se inicia la superficie de ascenso en el despegue. Estos valores que están acá solamente corresponden a superficies limitadoras.
para que tengan en cuenta que hay otras consideraciones, otros parámetros de alturas pendientes que tienen en cuenta, pero ya de la parte de los procedimientos de vuelo. Hay algunas pendientes específicas para cuando los aviones pueden presentar una falla de motor, aterrizaje ininterrumpido, pues, pero ese tipo de valores pues ya las define un diseñador de procedimientos teniendo en cuenta la categoría o el tipo de aeronave con la que diseña. Entonces, digamos, esos valores no están específicos acá. Entonces, no solamente va a depender la restricción por altura de lo que está en estas tablas, sino también de lo que pueda decir un diseñador de procedimientos en cuanto a otro tipo de restricción que, pues, como les digo, no está en esta parte del reglamento. La siguiente. En la siguiente hay unas imágenes que vamos a mostrar por el link, Darison, porque nos están viendo en la presentación y son correspondientes al trámite. Entonces ya la deben estar viendo en la pantalla. Segundo. Listo. Ok, bueno, entonces ahora sí hablando del trámite que realizan para la obtención del concepto técnico de altura, interferencia radioeléctrica del suelo, este trámite pues se encuentra registrado dentro de la página de función pública, pues ahí especifica cuáles son los requisitos del trámite. Este trámite pues requiere el diligenciamiento de un formato, requiere la presentación de un plano del sitio de la solicitud, requiere también realizar un pago. Tanto aquí en el sitio del SWIFT está un poco desactualizado. En este momento pues estamos trabajando para actualizar el procedimiento. En el SWIFT está registrado que el costo es de medio salario mínimo, pero pues realmente es un poco menos. Actualmente ya se está midiendo ese NVT, entonces el valor para el trámite para una construcción actualmente es de 522.800, que es pues un poco menos de medio salario. Entonces ya no son los 580.000 pesos que registráis, sino pues un poco menos. Esta, bueno, no sé si la diapositiva donde está la parte del formato de solicitud, si estará. No, esas te proponemos que nos las envíes en un PDF para podérselas enviar a los inscritos posteriormente, porque no las tenemos en la presentación. Están, Sí, claro, está una bueno, parte yo de se las los envío costos. posteriormente. Perfecto, Ok, súper. bueno. Bueno, entonces, bueno, en el formato que se debe diligenciar, básicamente, pues primero está una parte donde se debe registrar la información del solicitante, bien sea una persona jurídica o natural, pues los datos, NID, teléfono de contacto, la persona representante legal o quien se va a hacer cargo de recibir la solicitud, un correo al cual se envía la solicitud. Actualmente pues están enviando de manera digital por correo electrónico, antes se hacía de forma física. Después va la parte donde se indica el tipo de solicitud, si es una construcción, si es una línea de transmisión eléctrica, si es una torre de comunicación, postes, antenas, si es un relleno sanitario. Es decir, hay una parte donde se debe indicar cuál es el tipo de solicitud que se requiere. Eh, la única que tiene un costo diferente es las líneas de transmisión eléctrica, que es así pues independiente del número de puntos que se evalúen. Es decir, puede ser una línea de transmisión eléctrica de 20 puntos o puede ser una línea de transmisión eléctrica de 100 puntos. Su costo va a ser, bueno, aquí no está el valor exacto, pero es próximo a los 2.300.000 pesos para 2023. Ya las antenas y construcciones, rellenos, como les digo, eso sí tienen un valor que es el mismo de 522.800. Bueno, dentro del formato es importante que cuando lo diligencien tengan en cuenta colocar, pues primero que todo indicarles que para datos aeronáuticos
Las coordenadas que nosotros manejamos son coordenadas elipsoidales WGS84. Digamos, nosotros no registramos, no registramos dentro de nuestras bases de datos de conceptos emitidos o de obstáculos, no registramos coordenadas planas ni planas cartesianas. Eso es debido a que internacionalmente el dato aeronáutico está registrado en ese tipo de coordenadas latitud-longitud WGS84. Igualmente, pues para las elevaciones, tener en cuenta que la cota que ustedes deben colocar en sus solicitudes debe ser una cota ortométrica, no la elipsoidal. Pues entonces la cota va a ser no sé, va a ser el nivel sobre el cual ustedes tienen planificado erguir la construcción o instalar un poste, una antena. Esa es la cota que se debe poner dentro del formato. Digamos, el formato trae unos campos limitados para poner coordenadas, creo que trae nomás ocho espacios para coordenadas, que fueran 8 puntos. Sin embargo, pues obviamente quien tenga un mayor número de puntos que se requiera evaluar, puede adjuntar un archivo Excel con las coordenadas de los puntos. También, pues si para cada uno de estos puntos solicitan una altura diferente, también especificar cuál altura se pide para cada uno de esos puntos. Es decir, mientras más detallada sea la información, nosotros podemos emitir un concepto pues más claro. Entonces sí es importante eso, que esa información esté bien diligenciada. También es importante que la altura la coloquen. Muchas veces nos llegan solicitudes donde nos escriben altura solicitada, dicen altura máxima permisible, pero nosotros no podemos hacer eso. Nosotros requerimos que el usuario, que el solicitante, dentro del formato indique cuál es la altura que necesita. Entonces a veces me dicen, no, pero ¿qué altura pongo? Porque yo no sé cuál se puede. Entonces yo lo que les digo muchas veces es, pues pida, o sea, no tienen, no es pecado que pidan 60 metros, que si se pueden solamente 10, pues 10 les daremos, pero pues sí es indispensable que pongan el valor de la altura que solicitan y no nos pongan en la situación de que pongamos altura máxima permisible porque pues es un poco complicado. Sí, sí necesitamos que diligencien un valor en ese campo. Igualmente pues que la altura sea puesta en metros, que no nos pongan alturas en pisos cuando es construcciones, pues porque la altura de un piso puede ser muy variable. Pueden ser 270, 280, 3 metros o no sé qué otra altura puede ser, si es doble altura. Entonces sí es necesario que la altura esté en metros y también que sea una altura total. Digamos, porque en algunos casos también se presenta que nos ponen la altura para un edificio, nos ponen la altura de la placa, pero entonces resulta que en la parte alta van a poner, no sé, el cuarto de máquinas del ascensor o van a poner tanques de reserva o van a poner algún tipo de antena. No, la altura que van a solicitar debe ser una altura total, incluyendo cualquier accesorio, cualquier cosa que requieran poner, debe estar incluida dentro de esa altura total solicitada. Y porque ya después lo que pongan sobre esa altura se va a interpretar como que es un incumplimiento a lo conceptuado por la Aerocivil, cualquier tipo de altura que pongan, es decir, debe incluir todo. Eh, También, bueno, dentro de los requisitos que se solicitan, que están dentro del listado de documentos, como les digo, es algo que estamos actualizando. Ahí dice que se debe presentar una cartografía del IGAC a escala 1-2000 o la escala, o la mejor escala disponible. Ya pues hemos visto que últimamente el acceso a esa información, pues el IGAC ya no la vende como antes, ya es un poco difícil de conseguir. Entonces, pues nosotros aceptamos también información de planos de levantamientos topográficos que realice el solicitante. Lo importante de la información es pues, que contenga, de ser posible, información de la altimetría del sitio, es decir, unas curvas de nivel para verificar la altura que están poniendo en los formatos de solicitud. Unas coordenadas, también pues que las coordenadas sean acorde a lo que han diligenciado en el formato. Lo importante de esto es nosotros hacer una verificación de que el predio que nos están diciendo es efectivamente al que se refieren. ¿Por qué lo digo? A veces ponen una dirección de un predio, ponen unas coordenadas y ponen un plano y nada coincide, o sea, todo es diferente. No sé si de pronto puede ser por algún error o cambios de direcciones. Nosotros pues por direcciones no podemos encontrar un predio.
A veces solamente los usuarios nos ponen una dirección o nos ponen un número de chip del predio, un número de cédula catastral, y pues con eso nosotros no podemos identificarlo. Tengan en cuenta que nosotros no damos conceptos para un predio, sino pues para un polígono, para un punto, para una línea para la cual nos soliciten. Es decir, no sé, si tienen dos predios que son contiguos, eh, están totalmente unidos, no hay nada que los separe, ninguna vía, nada, pueden pedir un concepto para los dos a la vez, sí lo pueden hacer. O sea, ponen los vértices extremos que delimitan esos dos predios y nosotros emitimos un concepto sobre las coordenadas. El dato de la dirección que nosotros ponemos en los conceptos es más pues informativo y porque sabemos que finalmente cuando esa información la remitan a las curadurías o oficinas de planeación, donde requieran hacer su trámite, pues sí va a necesitar que lleve un dato de dirección. Pero para nosotros lo más importante son las coordenadas. Coordenadas, elevaciones de terreno y altura solicitada. Eso sí es pues indispensable. ¿Qué otra consideración? Em, bueno, digamos, fuera de las superficies limitadoras que hemos mencionado, esas superficies limitadas pues no quiere decir que hasta ahí nomás haya una restricción de obstáculos. La restricción por obstáculos también se extiende más allá de las superficies limitadoras, pero pues para esto establece que, bueno, cualquier construcción fuera de esas superficies limitadoras que tenga una altura igual o superior a 100 metros sobre el terreno, pues deberá también pedir un concepto de la civil porque ese tipo de instalación de estructura también va a ser considerada como un obstáculo. Así este fuera de las superficies limitadoras. Igual para antenas de comunicación, postes y demás que estén fuera de las superficies y que tengan una altura sobre el terreno igual o superior a 15 metros, también se solicita un concepto del civil. Eso sobre todo pues sucede en zonas apartadas del país, donde por alguna razón bueno, se necesita tener registro de qué existe en la zona, porque pues siempre en muchos lugares nos solicitan, pues le solicitan a la Rocivil, perdón, autorización para nuevas pistas, pistas de fumigación, pistas deportivas. Entonces se necesita saber qué obstáculos hay en la proximidad. Entonces, ese tipo de postes, antenas y demás, de 15 metros sobre el terreno, pues también pedirán un concepto de la aeronáutica. No sé, Giovanni, ya por eso, pues no sé si podemos entonces pasar a las preguntas para ver qué dudas tienen. Perfecto. Ingeniero Anderson, muchísimas gracias. Desde cómo efectivamente se genera, usted genera este concepto, hasta efectivamente ya cómo se concreta en el formato. Pues muchísimas gracias por toda esta información. Sí, le recomendamos que nos pueda enviar la presentación en un PDF para que las empresas inscritas pues tengan los gráficos que usted incluyó, pero que describió muy bien, y le agradecemos toda esta elaboración. De verdad, muchísimas gracias. Vamos a dar inicio a las preguntas y ahí hay una, y primera que me enviaron acá fue, usted mencionaba la cota es muy importante, y ¿cuál recomendaría, qué fuente recomendaría para yo hallar esa cota? ¿Puedo yo encontrar, por ejemplo, en Mapas Bogotá el plano de curvas de nivel, ¿cierto? O tengo yo que hacer una medición en campo. ¿Cuál recomienda usted para que efectivamente ese trámite y esta información quede lo mejor posible? Bueno, pues yo recomiendo sobre todo, depende del grado de precisión, depende del tipo de solicitud en donde se encuentra localizada. Eh, digamos, hay una cartografía antigua que hay muchas planchas de acá a Bogotá que tienen algunas cotas, algunas elevaciones. Normalmente ese tipo de cartografía tan antigua puede estar referida a un datum vertical, puede ser de Buenaventura. Pues está también expresado obviamente en metros sobre el nivel medio del mar. A veces hemos encontrado, a veces coincide
con el datum, con los datos del datum del EGM96, que es el que se utiliza para datos aeronáuticos. Digamos que es muy similar. Lo que sí diría que no se debe utilizar es definitivamente las cotas elipsoidales. O si van a poner una cota elipsoidal, que indiquen que es elipsoidal. Lo digo porque pues eso finalmente en muchos de los casos va a perjudicar a quien solicita el trámite. Normalmente la cota elipsoidal, bueno, no voy a decir que en todos los casos, pero normalmente puede que esté por encima de la cota geoidal. Es decir, si usted me pone una cota elipsoidal, esa elevación cota elipsoidal puede estar, no sé, 5 metros, 10 metros, 20 metros por encima de la cota del geoide. Es decir, entonces eso va a representar menos altura que se le pueda dar al solicitante. Nosotros hacemos una verificación siempre. Pues ahora está disponible por internet una página dentro de los datos abiertos que tiene el Estado, Colombia en Mapas. Pues en esa página se puede hacer una búsqueda por coordenadas, se puede hacer una búsqueda de una altura sobre el geoide. Y ahí le da un valor que pues puede ser aproximado, pues la mayoría de las veces pues funciona, es un valor calculado a partir de un modelo matemático, pero es un valor pues aproximado. Entonces digamos que el valor que van a poner yo creo que va a depender de la necesidad específica del solicitante. Obviamente los datos aeronáuticos también requieren cierto grado de precisión. Pues muy cerca al aeropuerto, los datos aeronáuticos deben tener una precisión horizontal y vertical, digamos, de 50 centímetros, 1 metro, digamos que son cosas que se pueden manejar. Más lejos, pues pueden admitir una precisión de 3 metros, 9 metros, bueno, dependiendo de la ubicación. Pero digamos, si es una construcción, o yo opino, digamos, si es el caso, si es una constructora de pronto pues si va a ser un proyecto inmobiliario grande, supondría uno que va a tener un levantamiento topográfico que ha realizado para hacer sus diseños. Ese levantamiento pues debe estar amarrado, en la mayoría de los casos lo amarran a, a la red geodésica nacional del IGAC. Entonces pues ahí pueden tener, no sé, pueden sacar unas cotas que son muy fiables, si es un levantamiento pues bien hecho, pueden extraer unas cotas elipsoidales y a partir de las cotas elipsoidales se puede calcular la cota ortométrica. Eso es por un modelo matemático, pero pues digamos que decirle específicamente dónde hay varios, no sé, hay en línea algunos sitios web donde se puede hacer calcular la ondulación del geoide. Es decir, le dice cuánto está el elipsoide, perdón, por encima, por debajo del geoide, entonces pues con eso se puede calcular la cota elipsoidal. En muchos casos también muchas personas nos ponen valores de cota extraídas de Google Earth. A veces puede que sirvan, digamos, bueno, a veces puede que sirvan, pero pues no es lo debido, ¿sí? No es lo que debería haber en el caso. Sin embargo, pues nosotros aquí para Bogotá, pues teniendo en cuenta que la importancia del aeropuerto, en Bogotá y en algunos otros aeropuertos se han realizado levantamientos, pues unos levantamientos de alta calidad, levantamientos LiDAR, levantamiento LiDAR con sensor aerotransportado. Pues nosotros contamos con unos modelos que nos permiten hacer verificación de cotas. Digamos, en Bogotá ese problema pues nosotros podemos extraer o comparar los valores que nos dan los usuarios con respecto a lo que nosotros tenemos. No está disponible pues para todas las ciudades, pero venimos trabajando en eso, pero es más para nosotros para hacer un comparativo de lo que nos presentan. Entonces, pues hacemos una verificación. Lo importante es que si lleva un valor de cota, pues pónganla que si tiene una cartografía, como es la pregunta, que si esa información puede servir, pues pueden poner esa cota que está, igual nosotros hacemos una verificación. Pero entonces la recomendación es que sea el valor más fiable posible. Si procede un levantamiento, ojalá que esté amarrado a un punto de nivelación o o a la red pasiva o activa del IGAC, pues sería mucho mejor. Tendría una calidad de datos mucho mejor. Y muchas veces pues eso lo que sirve es para que el usuario finalmente pueda obtener una altura mayor, porque si nos ponen valores de Google Earth, entonces pues eso sí a veces los perjudica más de lo que los beneficia. Entonces sí le recomendaría pues, que opten por lo más preciso que tengan. Sin embargo, pues como les digo, hay otras alternativas. Colombia en Mapas, ahí pueden consultar cotas.
la cartografía del IGAC, de pronto si con un levantamiento topográfico. Eso sí ya, yo creo que también depende del tipo de solicitud y del alcance de la misma. Solamente pues sugerir que sea el dato más preciso posible. Cuando ponen coordenadas planas, pues también en lo posible que nos pongan las coordenadas WGS84, porque pues a veces nos ponen coordenadas planas, pero no sabemos en qué tipo de proyección se encuentra. No sabemos si es una proyección plana cartesiana, si es una magna, si es el origen único nacional. Entonces digamos que nos ponen una situación de identificar ciertas cosas porque no nos indican. Entonces pues lo mejor es que también pongan las coordenadas WGS84 como se solicita. Um, de pronto, en cuanto a eso también, si van a tener diferencias de altura en lo que solicitan, si para, no van a pedir la misma altura en todo el predio, es un predio extenso, no van a pedir la misma altura en todas las zonas, sobre todo si eso está muy cerca del aeropuerto, que nos indiquen cuál es la altura que piden en cada parte. Sí, eso puede beneficiarlos un poco porque podemos evaluar como cada sector por separado, porque si no lo que se hace muchas veces es que tenemos que dar una altura, si nos piden 20 metros para todo un predio de, no sé, de 10.000 metros, normalmente lo que hacemos es pues evaluamos con el valor que esté más próximo al aeropuerto, es decir, el punto que esté más cercano al aeropuerto va a ser nuestro punto de referencia para emitir este concepto. Sin embargo, si nos ponen más puntos y nos indican otro tipo de alturas, otras elevaciones, pues nosotros podemos evaluar cada sector por separado y de pronto darles unas alturas diferidas dentro del polígono que les puede, pues, obviamente beneficiar. Muchas Eh, gracias, Darinson. Una segunda pregunta tiene que ver con un plano que hay en el Plan de Ordenamiento de Bogotá, que se llama Sectorización de Obstáculos por Altura y Espacio Aéreo de Bogotá, Aeropuerto Internacional Dorado, Aeropuerto Guaymaral. Esta información, que básicamente tiene unos sectores y unas alturas máximas, pues está en un formato en donde no podemos, de verdad, de muy baja resolución. Ese mapa se encuentra disponible en la Aerocivil para poder efectivamente cotejar, qué sé yo, una manzana o un lote específico con mayor resolución. ¿Darison? No, digamos que de hecho, como está denominado el mapa dentro de lo que me dicen de catastro, este mapa se hizo más con fines de, no como tal como una sectorización, se hizo fue una zonificación por altura como para que cuando se estaba estructurando el plan de ordenamiento territorial, la Secretaría de Planeación lo tuviera como una referencia para que supieran, perdón, identificaran en cuáles sectores podrían hacer, qué alturas aproximadamente, sí, es de referencia, digamos que ese documento está hecho sobre una base de unas elevaciones de terreno, pero que son aproximadas. O sea, no es muy preciso igual. Los valores que tenga ese mapa no son muy precisos y tampoco se encuentra publicado. Este mapa pues se pasó a la oficina de planeación, como le digo, era como una referencia para que supieran más o menos las alturas máximas permisibles en cada zona y que de pronto sobre esa base determinaran qué solicitudes se remitían al Aerocivil y cuáles no. Digamos, los valores que están ahí, como les digo, son de referencia. Puede que los valores de altura que estén ahí indicados estén por debajo de lo que realmente se puede, porque nosotros cuando elaboramos ese plano, pues nos queda difícil saber cuáles son las elevaciones reales de cada una de las vértices de las manzanas. Bueno, de hecho, nosotros no hicimos esto por manzanas, sino lo hicimos fue cruzando nuestra información con las UPL, creo que se llaman. Cruzamos las UPL con un mapa de alturas que teníamos y ese fue el resultado. Entonces, pues, pero está lo que le digo, está sobre la base de, de una información, pero no es totalmente precisa. Entonces es más de referencia, ¿sí? Digamos, ya son las curadurías quienes determinan en qué casos el solicitante deba o no solicitar un concepto de la aeronáutica civil. Ellos determinarán ahí con base en ese plano, que ellos lo utilizarán,
para decidir si finalmente en qué determinado caso nos remiten la solicitud bueno, le dicen al usuario que debe tramitar el concepto ante la aeronáutica, pero ese plano no se encuentra publicado, no, digamos, no está tampoco oficializado a través de alguna resolución. Es un plano oficialmente de sectorización, por así decirlo. Es una zonificación por altura que se hizo como referencia para planeación. Perfecto, muchas gracias, ingeniero. Adrián, muchas gracias por su pregunta. ¿No? Pensamos que era una cuestión de resolución del mapa y en realidad es una referencia. Ese mapa no tiene ninguna fuerza vinculante. En realidad lo vinculante es el concepto que efectivamente entendemos que en la curaduría sale cuando no hay específicamente una altura en el código de la UPL, ¿no? Listo. Andrea Henao nos pregunta cuánto se demora el trámite una vez se radique. Y es su subdirección, Darinson, la que efectivamente consolida todo. Dos preguntas. Sí, sí, bueno, el trámite se demora 30 días hábiles a partir de la erradicación completa pues, de la documentación. Y sí, es la Dirección de Operaciones de Navegación Aérea la encargada de consolidar la información de las otras dependencias. Entonces nosotros consolidamos y dependiendo de los conceptos que recibamos, se emite el concepto favorable o desfavorable. Sí, esa sería la respuesta. Muchas gracias, Andrea. Entonces, ya queda tu pregunta resuelta. Astrid nos hace una pregunta bien interesante también, y es que en el formato en que se llena no se especifican estudios de ruido. ¿En qué casos la Aerocivil evalúa medidas de mitigación por ruido para edificaciones aledañas a aeropuertos? ¿Qué será? Si quiere la pasa a Bueno, la próxima escuela bueno, o nos dice lo que sepa. sí, 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 pues esa pregunta la puede responder es más cuando puedan hablar con el personal que nos emite ese concepto. Entonces, esa es una de las solicitudes. Nosotros, bueno, lo que nosotros sí tenemos claro, porque pues hace parte del mismo proceso, del mismo trámite, cuando esté dentro de una zona próxima al aeropuerto del Dorado, que es una zona que está, pues creo que además está específica, está delimitada en el POT, está como la zona de influencia indirecta del aeropuerto. En esos casos nosotros remitimos la solicitud a la Dirección de Autoridad de los Servicios Aeroportuarios. Ellos son pues quienes se encargan de verificar por la ubicación del predio si el uso es compatible o no con la actividad aeronáutica, pues precisamente por lo del tema del ruido. Ellos verifican ciertas restricciones y también miran, ellos tienen en cuenta la licencia ambiental del aeropuerto. O sea, la base para ellos emitir su concepto es la licencia ambiental del aeropuerto, donde la ANLA le determina al Aerocivil que en ciertas zonas, bueno, o que en zonas residenciales el nivel acústico debe ser tanto, no debe ser superior a tanto. Entonces, pues ellos hacen su análisis respecto a eso, respecto a la curva acústica, los niveles de ruido que están registrados. Pues acá en Bogotá hay muchos sensores, hay mediciones constantes de ruido. Ustedes saben cuál es el ruido que hay en cada zona próxima al aeropuerto. Y es de acuerdo a lo que especifica el ANLA de la licencia ambiental y los parámetros que, como les digo, no, de eso sí no podría hablar mucho porque no tengo claro. Ellos ya emiten su concepto eh, por compatibilidad con el uso aeronáutico. Pero es más por eso. Pero sí, yo creo que es mejor la pregunta que la tengan en cuenta para la sesión con la dirección de autoridad. Muchas gracias, ingeniero. Y Astrid, esta será la primera pregunta que le hagamos al inspector que nos asignaron. Andrea nos pregunta que este trámite debe hacerse para objetos móviles, por ejemplo, temporales o permanentes sobre una obra, como son el caso de grúas torre, grúas móviles. Sí, sí, claro. Yo creo que, bueno, cuando vimos la definición de obstáculo, ahí dice que es todo objeto permanente o móvil, completo o parte del mismo, ¿no? Que infrinja una superficie. Entonces sí, sí es necesario
Pero todo, pues, bueno, eso se ve mucho cuando, obviamente, cuando hacen edificios de gran altura. eh, Nosotros le damos la altura máxima que se puede ahí, pues cuando nos piden una altura demasiado alta, pues nosotros le damos lo que se puede en ese sitio y ya poner una grúa, pues es un obstáculo adicional, es algo que se va a poner ahí si es que se pretende que esa grúa vaya a tener una altura superior a lo que ya se ha aprobado para la construcción. Entonces, además de eso, también se dan indicaciones dependiendo de la ubicación del objeto móvil o temporal, se dan indicaciones de cómo se debe señalizar, si se debe iluminar, ciertas consideraciones que, pues, que no están escritas en el concepto para una construcción. Entonces, pues dependiendo del tipo de objeto, ahí se hace un análisis y también si es un objeto temporal que va a ser un obstáculo, pues nosotros no lo podemos registrar dentro de nuestra base de datos de obstáculos. Pero sí lo que se tiene que hacer es publicar ese objeto en un notam de precaución para que aerolíneas empresas aeronáuticas, bueno, que relacionadas con actividad aeronáutica, sepan que va a haber un objeto temporal ahí, si va a estar de tal fecha a tal fecha, en qué horario va a funcionar. Eso sí es necesario indicarlo. Entonces, sí depende dónde esté ubicado, pero por lo general sí debe pedir un concepto de altura también los objetos móviles, temporales, sí es necesario también que hagan esa solicitud. O bien, a veces lo que se hace es, bueno, yo creo que en ese caso también, para Torregrúa eso sí siempre se solicita. Para algún otro tipo de objetos, lo que se hace es que solicitan la publicación de un NOTAM. Entonces, solicitan la publicación de un NOTAM porque va a estar algo operativo, no sé, por algunas horas, por 2 horas, 3 horas en un día, 6 horas, entonces digamos que ya es una consideración diferente. Pero cuando se presente ese caso, cuando requieran eh, instalar un objeto temporal, podrían inicialmente, antes de pedir el concepto, enviar primero un correo como consulta a la Dirección de Operaciones de Navegación Aérea. Entonces, pues ahí se va a evaluar dependiendo del tipo de objeto. Entonces le diremos, requiere el concepto, requiere hacer el trámite completo o simplemente se dice que se va a publicar en notas de precaución. Entonces, digamos que sería la recomendación. Ese correo lo podemos realizar solamente este correo que aparece en la diapositiva, atención al ciudadano @loscivil.gov.co, o mejor hacemos la consulta directamente a esa subdirección. ¿Y cuál es el correo, Darinson? No, pues sería mejor a través de atención al ciudadano, del correo de atención al ciudadano, o hay otra forma me parece que es más rápida dentro de la página del Aerocivil. Bueno, también en lo que yo les pase esa información, Giovanni, también voy a pasarle un enlace. Directamente en la página del Aerocivil hay un enlace para PQRs. Ese es el que Es está más ahí. rápido. Eso, Aerocivil, exactamente. sgda.com, control PQR. PQR. Listo. Exactamente, entonces es más rápido porque ustedes pueden escribir su solicitud directamente e inmediatamente el sistema les va a devolver un número de radicado con el cual se va a poder consultar el estado de la solicitud. Igualmente eso también aplica para la solicitud de los conceptos. Si usted lo envía a atención al ciudadano, pues ellos reciben bastantes correos hasta que ellos miren la información, para qué es, para qué oficina va, pues es un poco dispendioso para ellos. Entonces, para que ellos lo tengan un número de radicado a su solicitud, a veces pueden demorar una semana y eso pues obviamente los tiempos para los constructores pues son muy importantes por el tema de licencias y eso. Entonces pues la recomendación también es que hagan la radicación de las solicitudes y demás a través del enlace de PQRs y ahí inmediatamente les da un número de radicado. Y también dentro de ese enlace pues están diferentes opciones. Ahí hay una que es específicamente para conceptos de altura. Pregunta como qué tipo de trámite. Entonces, pues ahí es seleccionar concepto de altura cuando es un concepto de altura. Ya si es una consulta, una petición particular, solicitud de información, pues ya la ponen como deba ser. Entonces sí es mejor el enlace que el correo, más rápido. Listo, listo, ingeniero. Muchísimas gracias. Y terminamos con una pregunta ya relacionada con la actuación estratégica del aeropuerto, que entendemos que ya tiene directrices y que está en su proceso de formulación. En ese proceso de formulación, Andrea Nao pregunta si se realizará o ustedes tienen planeado un estudio de detalle de limitantes de altura
ozonificación. ¿Cómo está participando la Aerocivil de ese proceso, Addison? Qué pena, Giovanni, qué pena, es que no lo entendí. ¿Es para cuál proceso? Qué pena, es que no lo entendí bien, no le cogí. El plan de ordenamiento tiene estas zonas que se llaman las actuaciones estratégicas. Particularmente hay una ligada al aeropuerto El Dorado, ¿cierto? Y en donde se deberá surtir un proceso de formulación y adopción de unos instrumentos, de un decreto básicamente adicional al POT. Parte de ese proceso, nos preguntamos si se va a realizar un detalle de las limitantes de altura en el marco de esa actuación estratégica, porque efectivamente ahí se deben detallar pues unas condiciones del territorio, entre ellas las limitantes de altura por el aeropuerto, ya no de manera referencial, sino como lo tenemos ahora en ese mapa de sectorización, sino pues de manera fija y pues muchísimo más vinculante que lo que tendríamos con la situación actual. Tú sabes si tendremos esa información o eso no hace parte del alcance de la Aerocivil. Pues, pues digamos, hasta el momento, hasta este momento, hasta esta fecha, yo no tengo información de hecho, no he escuchado ese tema hasta ahora. Cuando hicieron las mesas de trabajo con planeación distrital para lo del POT, para el decreto 555, pues ellos se comunicaron con la Aerocivil, ellos dijeron que necesitaban, quería una mesa de trabajo para definir. Bueno, también la Aerocivil hizo lo propio. La Aerocivil también se comunicó con el distrito porque dentro de su licencia ambiental establece que la Aerocivil debe hacer ese tipo de cosas, debe establecer comunicación con los entes territoriales, con planeación municipal, perdón, con la planeación distrital, con las curadurías, demás con quien competa, para hacer como tener control sobre los obstáculos próximos al aeropuerto. Entonces yo no sé si en este momento ya, que yo sepa, hasta este momento no ha habido ninguna comunicación por parte de planeación, que supondría que es quien haría ese documento del cual me hablan, no sé si sea así, pero que yo sepa que han solicitado algún tipo de información para un documento de ese tipo, eso sí no lo he escuchado hasta el momento, no. Tal vez no lo han Correcto. solicitado, porque pues ya nos hubieran dicho, nos hubieran informado si requerían algo, yo creo que ya Ya nos le hubieran hubieran dicho dicho a para tenerlo usted, en cuenta. ingeniero Harrison, que necesitaban un estudio de detalle. Claro, pero hasta el momento no me han dicho. De hecho, tendría yo que preguntar a ver si se ha llegado a alguna otra oficina, pero normalmente cuando hacen ese tipo de solicitudes las elevan al nivel superior, que será al director general, y el director se encarga de enviar información a las diferentes áreas para ver quién debe intervenir, quién es competente para eso, pero pues hasta el momento que yo sepa no ha llegado ninguna solicitud de ese tipo. Perfecto. Invitamos a los asistentes a si desean Pero hacer sí un comentario. sería bueno, o sea, me parece que estaría correcto. Sería, no, pues con esa noticia que nos dio que el plano es, es solamente referencial, creo que para toda la ciudad sería buenísimo tener de antemano, previo al proceso de licenciamiento, tanto una cota como un valor de altura que nos ayuden a establecer esas determinantes volumétricas de los proyectos. Nosotros haremos una consolidación de todas esas observaciones, Darison, y se las enviaremos por escrito para que, pues obviamente, quede constancia de toda esta interacción que han tenido. Invitamos a nuestros asistentes a si desean realizar alguna intervención y si no, invitarlos a que nos acompañen en la segunda versión de esta escuela POT, en donde hablaremos mucho más sobre los usos, sobre el concepto, sobre las situaciones de ruido y de la licencia ambiental que tiene el aeropuerto del Dorado. Y si queda alguna duda sobre esta parte de alturas, no duden en escribirme a mi correo electrónico para poder enviar eh, esa pregunta al equipo del ingeniero Darinson. Aquí está mi correo electrónico. Mi nombre es Giovanni Rincón, director de estudios urbanos, y quedo muy atento a sus dudas, sus observaciones.
Ingeniero Danison, muchísimas gracias por su amabilidad, por su disponibilidad en acompañarnos aquí 1 hora y media. Le recomendamos la presentación para que nuestros afiliados y empresarios tengan la información actualizada con las imágenes que no cargaron, y pues muchísimas gracias a usted por su disponibilidad. Nos vemos la próxima semana. Ya les enviaremos la programación de esta segunda escuela POT de alturas, usos y ruido de la aerocivil. Muchísimas gracias, ingeniero, y que tengan muy buena tarde. Bueno, Giovanni, muchas gracias por la invitación. Feliz día para todos. Y sí, pues quedo atento entonces a cuando nos envíen las preguntas, las dudas que tengan. Por favor, Giovanni, pues si lo puede hacer también esa información, erradicarla también a través del enlace, le agradezco, dirigida bien sea a la Dirección de Operaciones de Navegación Aérea o directamente al Grupo de Diseño de Procedimientos de Vuelo. Igual yo estaré atento cuando la reciba para darles pronta respuesta, lo más clara posible. Muchísimas gracias. Danison, a todos, muchísimas gracias por su puntualidad. Chao, chao. Gracias. Hasta luego. Luego.